Sí, yo creo que es importante establecer la diferencia entre los elementos esenciales de la situación económico, social y política que vive el Ecuador durante el 2022 y las acciones que se dieron durante el 2022 que son, digamos, articuladas a esos elementos esenciales. Digamos que en el país la percepción ciudadana está orientada a priorizar el tema de la inseguridad y violencia con la que hemos vivido durante el 2022, que tiene que ver con dos hechos concretos, ¿no es cierto? El uno, el tema de la situación de las cárceles que continúa y que lamentablemente no hay una política de Estado para resolver esta problemática. Y el segundo, el tema del sicariato, el asesinato y la narcodelincuencia, que se toma las calles del país y que quizá las instituciones del Estado tampoco estén dando la información pertinente respecto a los indicadores o estadísticas, ya que hay unos casos que se conocen a través, gracias de los medios de comunicación y las redes sociales, pero gran parte, como un 80% de los hechos violentos en el Ecuador no son difundidos y por otro lado tampoco son denunciados por parte de los ciudadanos atemorizados. Y lo que sucede principalmente en Esmeraldas, que es lo más complejo, digamos así, ¿no es cierto? Porque independientemente de que haya en ciudades como Guayaquil o Guayas como provincia, Manabí, Azuay o Santo Domingo de los Áchilas, que también tiene esta problemática, pero Esmeraldas, por ser un territorio fronterizo con el país hermano de Colombia, parece que hay una mayor afectación en ese sentido y que está devastando la economía de este territorio. Entonces son los hechos violentos y a ellos se suma la falta de dos acciones. La una legislativa por parte de la Asamblea Nacional que no ha respondido a la necesidad de solucionar esta problemática y la otra desde el Ejecutivo que no tiene la capacidad para implementar políticas públicas en torno a ello. El segundo tema o percepción ciudadano, creo yo, y que hay también los estudios realizados, tiene que ver con el tema de economía y la situación de desempleo o bajos ingresos económicos de las familias ecuatorianas. Si el gobierno manifiesta de que ha existido un crecimiento económico durante el 2022 importante, pero resulta que a la final se contradice porque existe un sobreendeudamiento desde el punto de vista externo y público, ¿no es cierto? Estamos hablando de una deuda de alrededor de el 64 o 65%, deuda del Estado ecuatoriano, tanto a organismos internacionales que supera el 47%, y el tema de la deuda pública interna que llega a más del 27%. Entonces, estamos de manera complicada. Mientras dice que hay un crecimiento económico, resulta que hay un sobreendeudamiento, entonces se contradice. Los que sí han ganado son los banqueros, como se evidencia incluso en la última estadística que se publicó, en donde son alrededor de 700 millones de dólares que los banqueros, sin hacer nada, solamente que los clientes acudan a los bancos y con ello ya tiene una ganancia o utilidad neta. Mientras tanto, la mayoría de ecuatorianos no tenemos, digamos, los ingresos pertinentes y suficientes. La canasta básica bordea ya casi los 800 dólares, ¿no es cierto? La remuneración son apenas 450 dólares desde este mes, obviamente, fijados por el presidente de la República. Pero el INEC también no informa realmente lo que sucede respecto al tema de empleo, desempleo, porque ellos como INEC manifiestan de que habría una reducción del desempleo y del subempleo, pero mientras tanto establece con claridad, ellos mismos se contradicen cuando dicen que alrededor del 34% de la población tiene empleo adecuado, y resulta que entonces en dónde está ese 65% y algo que no tiene ese empleo seguro o adecuado, y ellos dicen que apenas hay un subempleo del 24%. Es decir, se contradicen porque en el país los efectos de la pandemia, la crisis de la violencia, la paralización incluso que se dio por parte de los indígenas durante el 2022 han incidido notablemente para el cierre de negocios, para el quiebre de negocios, para el fraccionamiento económico en todo el territorio nacional, en unos más, en otros menos. El tercer aspecto es la crisis de gobernabilidad que se ha dado, gobernanza que se ha dado en el Ecuador. Lamentablemente el interés político de las fuerzas, tanto del Ejecutivo
como en la Asamblea Legislativa, ha hecho de que esta crisis se agudice. El interés de controlar y repartirse las instituciones del Estado ha desechado el funcionamiento de ese organismo Consejo de Participación Ciudadana, que ha servido como instrumento de reparto en el Ecuador, y que lo único que se han dedicado es a disputarse el poder y quién tiene la razón, en el que se incluye la Corte de Justicia. Y decimos la Corte de Justicia, ¿por qué? Porque resulta que mientras están disputándose quién resuelve o quién maneja o quién dirige las instituciones, tantos habeas corpus que se han dado a políticos y a procesos administrativos de estas instituciones, la delincuencia viene haciendo de las suyas, y entonces la Corte de Justicia también se suma a ello con habeas corpus a delincuentes, y no hay quien controle a estas entidades. Una crisis institucional bastante compleja. Y el cuarto aspecto fundamental e importante es que la corrupción campea en las instituciones del Estado. Lamentablemente no hay visos de que los corruptos que caen presos paguen lo que se han robado por un lado, por otro lado salen libres, salen con medidas cautelares, se fugan del país, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la débil economía de los ecuatorianos y la insatisfacción de necesidades, sobre todo de servicios como educación, salud, fármacos, vivienda, de los ecuatorianos no se ha resuelto durante el 2022. La condición es difícil y vamos a un proceso electoral, obviamente, durante el 2023. Bien, esto sin duda alguna del análisis nos queda como tareas para mejorar el 2023, sin lugar a dudas. Todo aquello que no se ha resuelto tendremos que hacer una minga con la finalidad de que las autoridades puedan resolver quizás en el corto o en el mediano plazo todo aquello que quedó pendiente del 2022, doctor. Sí, obviamente, como decía, vamos a partir el año con elecciones que son locales principalmente, en conjunto con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que es la elección de los consejeros y una consulta popular. Por lo local, las elecciones de prefectos, alcaldes, concejales y gobiernos parroquiales, es que debemos empezar, es que debemos iniciar reflexionando realmente a quién debemos elegir, porque tomemos en cuenta un hecho también de que la ciudadanía en nuestros territorios, quizá en Loja sucede lo mismo, así como en Imbabura, en Esmeraldas, etcétera. Hay una valoración de la población de que, en primer lugar, las autoridades no han desarrollado la obra pública en función de las necesidades y requerimientos ciudadanos, sino en función de los intereses de sus bolsillos o intereses de sus sectores, y no en función de qué permite mejorar las condiciones de vida en cada uno de los territorios. Si eso se hace una consulta, una encuesta a los habitantes de cada territorio, va a resultar que es así. Segundo, de que la gestión no ha sido tan transparente, y obviamente obedece a la reproducción de la corrupción en las municipalidades, cuando existe contratación de obras con sobreprecio en los territorios, ¿no es cierto? Y esa es una constante, creo que se repite en todas las entidades municipales. Ojalá haya alguna que se pueda librar sobre ese tema. El tercer aspecto tiene que ver justamente con el tema de la falta de participación y democracia en la gestión pública de los municipios y prefecturas. Y un cuarto aspecto tiene que ver principalmente con el tema de que no se articula las instituciones, ¿no es cierto? Cada una hace su gestión por su lado y no se articula en función de ir complementando las necesidades y aprovechar, ¿no es cierto?, los recursos que tiene municipio, prefectura y gobierno o el Ejecutivo Central, que son aspectos fundamentales que nos deben llevar a reflexionar a quién elegimos, cómo elegimos, que no sea la cara bonita, que no sea la dádiva, que no sea, digamos, la propuesta demagógica de la que nunca se va a cumplir, sino de que vayamos identificando quiénes pueden tener capacidad, transparencia, honestidad, probidad notoria, como se ha dicho, para ocupar la prefectura, alcaldías, concejalías y los gobiernos parroquiales. En la designación, obviamente, de los consejeros de participación ciudadana va a estar dos temas, porque también está en entredicho, ¿no es cierto? Se va a hacer la elección de los consejeros, pero no sabemos cuánto van a durar, sobre la base de la consulta popular que establece la eliminación de las funciones de ese organismo. Y como les interesa el reparto, entonces no sabemos si querrán perdurar ahí, porque ya no les va a interesar promover
solo la participación ciudadana y hacer actividades de promoción de participación ciudadana, porque ni siquiera eso han podido hacer durante el 2022 y no les permite tampoco figurar para posiblemente más adelante ser candidatos por los partidos políticos. Entonces, esa designación yo a mi juicio la veo como que digamos, no tan válida en función de la realidad que se puede modificar con la nueva ley de participación ciudadana que debe emitirse luego de la consulta popular. El gobierno quiere enfrentar, digamos, tres problemáticas fundamentales con esa consulta, ¿no es cierto? El uno, el tema de la inseguridad en el país. Ya sabemos que con estado de emergencia, con policía, con fuerza militar en las calles, durante decretos que se han dado durante 3 meses, en Esmeraldas, por ejemplo, no se ha podido controlar, en Guayas no se ha podido controlar, y peor aún, modificando la ley, se pueda controlar el tema de inseguridad, y la consulta popular, pues ahí está. Yo digo, hay que dar un voto de confianza y decir sí, que salga la fuerza militar con los límites que la norma establezca, porque hay que establecer límites a la operatividad que pueda hacer la fuerza militar en las calles. La segunda es el tema de superar la crisis institucional con el tema del funcionamiento de la Asamblea, que es otro tema que se orienta por parte del gobierno en esta consulta. Lamentablemente yo he dicho de que no se reducen asambleístas. Lo que se hace es reducir la representación territorial en la Asamblea Legislativa. Y eso es complicado, es complejo. Loja me parece que tiene 5 asambleístas y entonces resulta que va a tener ahora 2. Imbabura tiene 4 y ahora va a tener 2. Es decir, no me parece que se compadece en función de pretender de que las grandes provincias controlen la legislación ecuatoriana, como Guayas, como Manabí, como Pichincha, ¿no es cierto? Principalmente que tendrían concentrados el número de asambleístas para direccionar o dirigir la Asamblea Legislativa y la agenda legislativa que se puede desarrollar. Eso es preocupante, pero sin embargo he dicho yo también que no es un problema de números, no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. ¿Quiénes van a la Asamblea Legislativa? Si los lojanos van a seguir eligiendo a los mismos asambleístas que no han cumplido su trabajo, que se han dedicado a los diezmos, al tráfico de influencias, a la corrupción, a la disputa política de quién dirige la Asamblea Legislativa, las Cortes, etcétera, etcétera, definitivamente por más que tengamos 10 asambleístas en el país o tengamos 1000 asambleístas en el país, va a seguir siendo lo mismo. Entonces se trata de resolver problemas de fondo, de profundidad, de calidad. Y el tercer aspecto tiene que ver con el control de las instituciones del Estado con esta consulta. ¿Y por qué hago prioridad al análisis político? Porque depende mucho de la estabilidad política que tenga el Ecuador para que resulte la estabilidad económica, porque si tenemos inestabilidad política con confrontación interna entre las fuerzas políticas, las organizaciones sociales en las calles, no se resuelve el tema de inseguridad, no se resuelve el tema de generación de empleo, no se resuelve el tema de atención a los servicios sociales fundamentalmente. Entonces, yo creo que es importante que reflexionemos los ecuatorianos estas temáticas y que en función de ese análisis reflexivo que hagamos, tomemos decisiones. No dejemos a un lado ni solamente nos dediquemos a la farándula de las redes sociales o de la televisión tal cual como hemos estado siendo acostumbrados. Bien, doctor, es una tarea que la iremos conversando paulatinamente durante el 2023. Queremos seguir contando con su presencia en el análisis y de aquello yo creo que los lojanos sacaremos buenas conclusiones. Doctor, reiterar a usted un feliz año 2023. Gracias por acompañarnos. El abrazo gigante a todos ustedes. Muchas gracias a la gentileza y con gusto.